Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, profesor. Bien, Buenas tardes. estaba como siempre esperando que ingresen algunos más, que siempre llegan tardes, pero ya iniciamos para ser justo con los que llegan a horario. Bien, vamos a recordar un poco lo que vimos ayer para poder continuar. Al principio cuando comenzamos la asignatura empezamos a ver límites y habíamos visto distintos métodos y herramientas y caminos para poder resolver un límite cuando daba una indeterminación. Como yo les dije, por ejemplo, multiplicar por el conjugado, aplicar casos de factoreo, dividir numerador y denominador por la x de mayor grado, calcular las raíces y simplificar. No sé, si es un polinomio de grado alto, se podía aplicar una regla de Ruffini. Digamos, hay distintos elementos que nos permitían eliminar una indeterminación, o sea, esquivarle esa indeterminación y tratar de llegar a un resultado válido. Y eso fue lo que hicimos al principio. Aparte de los ejercicios que vimos en clase, yo les pasé una guía donde tienen bastantes ejercicios de ese tipo. Inclusive, ustedes van a ver en la guía que en un momento determinado hay como ejercicios varios de repaso y vuelven a aparecer ejercicios de límite en la versión que ya les pasé ayer. En este caso puntual, hicimos un pause. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a aprender a derivar, aprendimos a usar la tabla, aprendimos la diferencia entre una función simple y una función compuesta, cómo se hace una derivada de una función dentro de otra. Y bueno, y ahora volvimos al límite, ahora que sabemos derivar, para poder aprovechar y usar la derivación como un caso más de su aplicación para poder resolver límites que dan indeterminaciones. Hemos recordado ayer que existen estas 7 indeterminaciones, son las que vemos. Están las dos principales, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, pero existían las otras 5 también. Bueno, le habíamos visto un ejemplo de cómo era un límite de los que resolvíamos anteriormente, y sobre todo para mostrarles cuando da alguna de las otras indeterminaciones. Por ejemplo, infinito menos infinito. Llegamos a digamos, esta propuesta era una resolución aplicando otro camino, que era trabajándolo como si fueran restas de fracciones. Fíjense en que llegamos en la última fila, llegamos a una indeterminación de infinito sobre infinito. Seguimos en indeterminación, pero ya no es la de infinito menos infinito, sino es infinito dividido infinito. Entonces, ahí ya se podía hacer otras cosas. Y ahí nos encontramos con esos casos especiales que ya habíamos visto, que cuando tenemos el cociente de dos funciones del tipo polinómica y la x tiende a infinito, yo ya sé el resultado. Hay 3 opciones dependiendo de la x de mayor grado del numerador y la x del mayor grado del denominador. Que sean iguales, que sea el numerador de mayor grado que el denominador o al revés. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces en este caso coincide que son del mismo grado. Cuando eran del mismo grado se toma el coeficiente del numerador de la x de mayor grado con el coeficiente de abajo. En este caso es la unidad en ambos casos, entonces por eso, perdón, termina dando 1. Pero ustedes lo tienen que demostrar. Una forma de llegar a esa comprobación es dividiendo el numerador y el denominador por la x de mayor grado, simplifican y terminan todas las x quedando abajo y se van anulando todos esos componentes, se van haciendo 0. Eso era más que nada para mostrarles. Después, como yo les había comentado, existe una regla que se conoce como regla de L'Hopital, que lo que dice que yo también puedo resolver límites aplicando esta regla, que no dice otra cosa que lo que hay que hacer es derivar el numerador y el denominador por separado, pero solamente aplica para determinadas condiciones.
tiene que ser el límite del cociente de dos funciones que cuando evaluadas me da alguna de estas dos indeterminaciones, infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Únicamente. No se puede usar para otra situación. Entonces, cuando tenía esa situación, yo puedo volver a escribir la palabra, porque todavía, como yo les había dicho, no resolví todavía el límite. Vuelvo a escribir límite, vuelvo a escribir a lo que tiende, y en vez de escribir el numerador que era f de x, escribo el resultado de haberlo derivado. Igual que la g de x, el denominador también. Vuelvo a escribir el resultado de haberlo derivado. Habíamos visto un ejemplo. Derivábamos el numerador y el denominador por separado. Volvíamos a escribir la función. Fíjense que siempre quedó más compacta en este caso. Evaluamos de vuelta a ver qué pasa. Puede pasar dos cosas: que lleguemos a un resultado válido o vuelva a dar una indeterminación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué se puede hacer en ese caso? O aplicar alguna de las herramientas, porque también pueden combinar. Esta es otra cosa que no sé si se lo dije ayer. Acá supongamos que vuelve a dar una determinación, capaz que ustedes dicen, no quiero aplicar L'Hopital, quiero aplicar un caso de factoreo, no sé, alguna de las cosas que vimos antes también lo pueden hacer. Y si no, se puede volver a aplicar L'Hopital la cantidad de veces que haga falta hasta que lleguemos a un resultado aceptado. En este caso, como quedó 2x sobre 1, evaluando, directamente me da 4, que ya es un resultado válido, no hay que hacer nada. Es solo evaluar, digamos, en una sola aplicación del L'Hopital me llegué al resultado válido. Bien, vamos a admitir a alguien que está entrando ahora. Volvemos a insistir que el L'Hopital solo se aplica en una de estas 12 indeterminaciones. Las otras 5 que ya les mostré, no se puede aplicar L'Hopital en forma directa. Como habíamos dicho, se puede aplicar varias veces, no hay ningún problema. Terminamos haciendo derivadas sucesivas, lo que habíamos visto ayer, del numerador y el denominador por separado, digamos, si es que hay que hacer varias veces L'Hopital. Acá le habíamos mostrado varios ejemplos, esto ya lo vimos ayer, cómo íbamos aplicando L'Hopital, derivando el numerador y el denominador por separado, evaluando, llegué a un resultado válido. Acá también aplico L'Hopital, acuérdense que tienen que aclararlo. Una forma de aclarar que aplicaron L'Hopital es poniendo así por LH, o lo pueden escribir la palabra completa, pero sí lo tienen que indicar siempre, porque si no, no se sabe qué pasó al lado dice límite de tal función y aparece al lado límite de otra y nadie sabe qué pasó. Si no lo aclaran, no se entiende. Fíjense en el 140, aplicamos una sola vez L'Hopital y ya podemos evaluar y llega un resultado válido que es el 2. Una vez que ustedes evaluaron, ahí recién desaparece la palabra límite, lo que tiene, porque ya está resuelto el límite. También les mostraba que en el 141 que hay veces que cuando tiende a infinito, ustedes ya lo vimos recién en el ejemplo anterior, no necesariamente hay que aplicar L'Hopital, también se puede resolver con alguna de las otras herramientas. Si yo les doy un ejercicio y les digo resolver el siguiente límite, y vamos a suponer que fuera como el 141, ustedes están libres para elegir si quieren aplicar L'Hopital o esta otra propuesta que es dividiendo numerador y denominador por la x de mayor grado. Puede haber ejercicios que para saber si ustedes conocen L'Hopital, les diga, dado la siguiente función, calcular su límite aplicando, si es factible, el L'Hopital. Hay veces que ha pasado que le hemos puesto una expresión que no es factible llevarla a convertirla en un cociente, que es la condición para poder aplicar L'Hopital, y que esté evaluado en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito cuando lo evaluamos. Y entonces no es aplicable, digamos, por L'Hopital, había que usar otro camino. Y bueno, entonces le decimos, dado este siguiente ejercicio,
aplicar si es factible. Entonces alguien me pone, no es factible por L'Hopital por tal situación, y propone una solución. A veces se hace eso simplemente para ver si conocen L'Hopital y qué condiciones debe cumplirse para poder aplicar. Otra cosa que se los dije ayer y se los vuelvo a repetir, L'Hopital es derivar numerador y denominador por separado. Son dos funciones distintas y tienen derivadas separadas. No tienen que hacer la derivada del cociente. No cometan ese error, que siempre tengo algún alumno que me hace U dividido B. Recuerden, L'Hopital es derivar numerador y denominador por separado. Por eso háganlo en cálculos auxiliares. Entonces habíamos dicho ayer, que eso es lo que nos quedó para cerrar este tema, ¿qué hacemos con las otras 5 indeterminaciones? En este caso tenemos, de estas 5 la vamos a agrupar en 3 grupos. La vamos a agrupar. Este va a ser un grupo, el 0 por el infinito. Las 3 que son del tipo potencia la vamos a agrupar en otro grupo. Y el tercer grupo es infinito menos infinito. Vamos a ver cuando yo les doy un ejercicio de límite, que son algunos de estos 3 casos, cómo se puede transformar, digamos, forzando para llevarlo a un cociente que cumpla las condiciones para poderse aplicar L'Hopital. Porque como yo les comentaba, una vez que aprenden a derivar y aprenden L'Hopital, muchos alumnos en algunos ejercicios, cuando le dan a elegir, prefieren aplicar L'Hopital que aplicar alguna de las otras cosas. Pero recuerden que tienen que repasar todo, porque les puede pedir, hay algunos ejercicios que es conveniente con alguna de las otras herramientas que presentamos anteriormente. Entonces vamos a dividir, digamos, la clase de hoy. Ya habíamos visto algo del primer caso en 3 partes. El caso A, que es para el producto. El B, que es para los 3 casos de potencia, o sea, cuando da una indeterminación del tipo 1 al infinito, 0 a la 0, o el tercer caso de indeterminación, que es infinito a la 0. Y el tercer caso es el infinito menos el infinito. ¿Alguna consulta hasta acá? No sé cómo les fue con los ejercicios, ¿pudieron mirarlo aunque sea la guía? ¿Se les presentó alguna duda? Bien. Bueno, acá está indicado lo que recién les comentaba. No se puede aplicar la regla de L'Hopital de forma directa, sino hay que hacer alguna transformación para llevarlos a esta estructura o a esta, que son las únicas con las que se puede aplicar L'Hopital. Sí, tenía algunos mensajes, me faltan contestar, que me habían mandado estoy leyendo el chat, perdón, que me habían mandado algún mensaje para alguna consulta. Todavía no he podido terminar de contestar todos, así que no se preocupen, les voy a estar contestando en breve. Bien. Avancemos entonces con los 3 agrupamientos, que son los que vamos a ver, y ustedes deben saber. Estos son temas clave. En muchos finales se toman este tipo de ejercicios. Vamos a analizar el primero, el que habíamos llamado A, que es el producto. Es este tipo de indeterminación. Cuando tenemos el producto de infinito por 0. Este ejercicio que está acá, el 142, es un ejemplo. Es el logaritmo de x por x al cuadrado cuando el límite tiende a 0. Entonces, cuando uno evalúa, se dan cuenta que estoy en presencia de este caso. Infinito por 0. Es una indeterminación. Recuerden, no es 0. No tienen que hacer como operación algebraica, decir todo lo que está multiplicado por 0. Y recuerden que eso no aplica acá.
Bien. Entonces, si uno dice, bueno, voy a intentar resolver este ejercicio por L'Hopital, que es la consigna en todos los ejercicios que vamos a ver hoy, la consigna es tratar de resolverlo por L'Hopital. Bien, si uno dice, tengo que resolverlo por L'Hopital, yo ya sé que no lo puedo aplicar porque L'Hopital tiene que ser sí o sí el cociente de dos funciones y después que evalúo me tiene que dar una determinación del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, en este caso, no es un cociente y por supuesto mucho menos va a dar un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito porque son dos funciones que se están multiplicando. Entonces hay que convertir esta función en una función del tipo cociente para que estemos más cerca de que cumplan las condiciones y podamos aplicar L'Hopital. Ayer yo les había recordado que si tenían un producto de dos expresiones que vamos a llamar a una expresión A y la otra B, eso es lo mismo que escribir A dividido y lo puedo bajar el B con signo negativo. Y esto es lo mismo que escribir, o sea, cualquiera de los dos, acá se están multiplicando los dos componentes, entonces cualquiera de los dos puedo dejar arriba. Dejo el B, por ejemplo, la otra opción, y bajo el A la menos 1 también. O sea, estas tres expresiones son iguales. Yo usando esta idea, entonces puedo decir, llamo a uno de los dos componentes A y al otro B, y elijo o este o alguna de las dos. Bueno, acá es donde tienen que elegir estratégicamente cuál deciden bajar para armar el cociente. En este caso se decide bajar el x al cuadrado. Ustedes lo podrían escribir como límite, hago el cociente, dejo el logaritmo acá arriba, y como este es el que bajé, perdón, sigo haciendo ingresar gente, como justamente el x cuadrado es el que bajé, yo directamente puedo poner x cuadrado a la menos 1. Y siguen escribiendo límites, siguen teniendo lo que tiende a 0, tiene en este caso el ejercicio. Y lo escribo de esta forma. Acá sería al cuadrado. Entonces lo pueden escribir de esta forma, o si no, de esta. Me conviene de esta, la que está abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder aplicar L'Hopital tiene que ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si yo esta expresión la escribo de esta forma, fíjense en cómo me queda, justo me queda el infinito sobre el infinito. Bien, es importante que recuerden que si yo tengo x cuadrado todo elevado a la menos 1, que es lo que tenía, lo que había escrito acá, esto es igual a escribir 1 sobre x cuadrado. Esto es importante que les quede claro que esto es así, digamos. Son dos formas de escribir la misma expresión. Por eso es que acá opté por esta forma. Pero es simplemente otra función equivalente a la anterior, digamos. No es que cambie la función. Está escrito de otra forma. La escribo de esa forma porque de esa forma se me forma la indeterminación infinito sobre infinito. Entonces, este nuevo ejercicio ahora sí me permite aplicar L'Hopital. ¿Cumple la condición que son un cociente de dos funciones? Sí. Valuado da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Sí, acá veo que da infinito. Entonces puedo aplicar L'Hopital. ¿Y qué era L'Hopital? Derivar el numerador y el denominador por separado. O sea que tendré que derivar por un lado el logaritmo de x y por otro lado 1 sobre x cuadrado, o si lo quieren ver, lo quieren escribir, x a la menos 2, derivar esas dos funciones por separado y después venir y
y reemplazar los resultados. Esto que yo le había puesto acá, que A por B era igual a A sobre B menos 1, es lo mismo, escrito con otra simbología a lo que está acá. Fíjense, ese cuadrito es el resumen en forma genérica de este caso. En esa hojita resumen, donde seguramente están escribiendo todas las expresiones, las propiedades, todo para repasar, ahí tiene que ir este caso, digamos. Y siempre lo tienen que escribir en forma genérica para que se adapte a cualquier situación. Fíjense que en este caso dice límite de, y acá una función por otra, que evaluado da 0, digo infinito por 0, que es el mismo. Entonces acá le decimos en forma genérica que puede quedar arriba la U y abajo la B y dada vuelta, o al revés. Y que después se aplica L'Hopital, por eso están las prim, digamos, para reflejar que es la derivada primera de ambas funciones. O sea que esa expresión en forma genérica de este caso deberían ir a esa hojita de resumen. El L mayúscula, que era el resultado, fíjense en cómo queda representado. Hay que hacer esto o esto otro. Es un no acá al medio. Ustedes eligen cuál de las dos. Va a haber ejercicio que va a dar lo mismo y va a haber ejercicio que va a convenir un poco más de las dos expresiones, alguna en particular. Y en algunas, depende de qué funciones sea, no cambia mucho, digamos, pues es libre. Seguimos avanzando. Si alguien tiene alguna duda, me dice. O quiere que vuelva. Bueno, tenemos que derivar, como habíamos dicho, porque estoy aplicando L'Hopital, numerador y denominador por separado. Van a la tabla, buscan la función del número, el que está en rojo, el numerador. A ver, antes está el cursor, acá. O sea que tienen que derivar esto por un lado y esto por otro lado. Fíjense, por eso lo representan así. O sea, esto que está acá es optativo si lo quieren escribir. Si no, directamente ponen por L'Hopital, como está acá, y ya ponen el resultado que traen del cálculo auxiliar, que lo tienen que escribir al costado. Recuerden que cuando le corrijamos no deben aparecer expresiones de la nada, todo tiene que estar en los cálculos completos. Bueno, el numerador se deriva, como es un logaritmo de x, función simple, del lado izquierdo, buscan la función logaritmo, te dice que su derivada es 1 sobre x. Correcto. Y esta otra función la pueden derivar como el cociente de dos funciones, o suben ese x al cuadrado como x a la menos 2 y la derivan como una función del tipo potencia, el x a la m, que baja a la m por la x, y a la x le restan 1. Después que derivan, me quedan estos dos resultados, digamos. Lo de arriba es la derivada del logaritmo, y lo de abajo, esto que estoy marcando ahora, es el resultado de la derivada del x cuadrado a la menos 2, y me da eso. Ahí pueden simplificar, aplicar producto de extremos. Después que hicieron una aplicación de L'Hopital, pueden usar para simplificar o productos de extremos, o directamente lo hacen como simplifico una x de acá con una de acá, lo ordenan y termina quedando esta expresión. Ahí, ¿cuál era el siguiente paso? Evaluar. Y hay dos caminos después que evaluamos. O me da un resultado válido y ahí quedan, como fue el caso que dio 0, o me vuelve a dar otra indeterminación, entonces ahí puedo volver a aplicar L'Hopital o alguna de las tantas herramientas que ya vimos. En este caso, fíjense, no hay mucha historia porque la x tiende a 0, abajo no tiene variable, entonces directamente se reemplaza arriba,
y termina dando 0. Este es el caso que ya habíamos visto ayer, simplemente lo estamos repasando. Bien. ¿Alguna consulta de este caso? Serían como 3 casos, digamos, cuando yo le dije el producto, la resta, y los 3 de potencia es como que se los agrupa con la misma resolución. ¿Tienen alguna duda de este caso? No, profe. Bien. Vamos con otro ejercicio, el 143. Fíjense en que es límite de 0, perdón, de x por logaritmo de x. Entonces, acá no está, pero podría estar un paréntesis, porque acá es un por, al medio es un por, para cuando x tiende a 0. Cuando yo hago esto y evalúo, me termina dando otra vez este caso de esta indeterminación, donde me queda el producto de 0 por infinito. Bien, les doy un minutito para que ustedes, en función del ejemplo que vimos anteriormente, ayer y hoy, este caso lo resuelvan por L'Hopital aplicando lo que les volví a copiar acá, que es la expresión genérica de ayuda. A ver, les doy unos minutitos para que lo resuelvan. Tratemos de hacerlo hoy a estos ejercicios, porque vamos a ver poco hoy. ¿Puede ser que de uno? Ahí vamos a verlo entre todos, así no le decimos quién es el asesino todavía de la película, le dejamos la intriga. Yo la primera pregunta que haría es, si tengo que aplicar este caso, quiere decir que para poder aplicar L'Hopital, uno de los dos, o la x o el logaritmo, lo tuve que bajar. ¿Qué proponen bajar como denominador? Cualquiera de los dos. La X. Bien, va a haber ejercicios, esto también se los aclaro, que cualquiera de los dos que bajen da lo mismo, o sea, no cambia en nada el ejercicio. Y va a haber otros ejercicios, depende qué sean las funciones, que sí es como que es más conveniente una largamente que la otra, digamos, como que tenés más beneficios por todo el camino que vas a tener que hacer para resolverlo. Y esto no va a quedar otro que probar. Esto es, ustedes opten por uno, prueban, si no llegan o no les sale, o aunque lleguen un resultado, prueban darlo vuelta y a ver qué pasa. Y de esa forma van adquiriendo experiencia, digamos, como una especie de prioridad, digamos, cuál. Acá un poco tiene que ver el tema de qué función es. ¿Alguien propone alguna? Yo tuve a ver dos versiones. Acá una persona me dijo cualquiera de las dos y otra me dijo la X, si no recuerdo mal. ¿Hay alguien que tiene alguna preferencia o quiere dar alguna justificación por qué conviene una o la otra? Yo hice así y bueno, después cuando evalué me quedó la indeterminación infinito ser infinito. ¿Cuál dejaste arriba? Arriba dejé el logaritmo y bajé la X, que es 1 sobre X. Bien, vamos a ver, es justamente acá, bueno, acá tenía como propuesta ese camino, pero les recomiendo que ustedes prueben haciendo el otro, a ver si llegan también, para que vean esto que yo les digo, que depende cómo sean las funciones, en algunas va a dar lo mismo y en algunas no tanto. En este caso, dejando el logaritmo arriba, bajamos el x, que lo pueden escribir como x a la menos 1, o también lo pueden representar así. En este caso les conviene también, en este caso, escribirlo de esta forma, ¿para qué? Para que me dé infinito sobre infinito. Ya cumple la condición
para poder aplicar L'Hopital. Preguntan en el chat por qué da infinito sobre infinito. Bien, fíjate que como vos tenés que evaluar a cuánto tiende la X. Tiende a 0. Tiende a 0. ¿El logaritmo de 0 cuánto es? Menos infinito. Bien. Y el otro, si tenés el cociente de 1 sobre 0, Infinito. infinito, porque estamos, acuérdense, en el límite. Por eso da infinito sobre infinito. O sea, cumple, ya es el cociente de dos funciones y da una de las dos indeterminaciones que acepta L'Hopital para poderse aplicar. Bueno, aplicamos L'Hopital, derivamos el logaritmo, igual que el ejercicio anterior, 1 sobre x, derivamos esto, que lo podemos derivar como si quisiéramos como cociente, pero no tiene sentido, es muy sencilla la función, les conviene para mí, yo les recomiendo convertirla. Como esto lo van a hacer en cálculos auxiliares, cada una de esas derivadas, traten de no hacerlo acá pongan el resultado directamente. Hay muchos que trabajan mentalmente y lo hacen acá, no solamente que no anotan nada y después no tiene cálculo auxiliares, nada del ejercicio, sino se equivocan, después siempre hay algún error. Yo les aconsejo acá en un costado, ustedes van a poner, pongan, no sé, I1, por decirle eso, la nomenclatura queda a criterio de ustedes, y pondrán logaritmo de x. Y después me dirán, bueno, la derivada de ese I1 es tanto, en este caso, 1 sobre x. Bien, lo hacen, lo borran, después pondrán I2, que es el denominador, y yo acá yo les recomiendo cambiarlo. Eso, como lo puedo escribir, ese 1 sobre x como x a la menos 1. ¿Se puede o no? ¿Está bien? Y después hago la derivada de ese I2. ¿Y cómo es la derivada de x a la menos 1? ¿Cómo era la fórmula de la derivación? ¿Se acuerdan que este exponente se lo llama m la tabla, baja el exponente, entonces queda menos 1 por x, y al exponente hay que restarle 1, entonces te queda menos 1, otra vez menos 1. Profe, Sí. ¿no tenía un lápiz rojo que era un ¿Se ve? circulito? Estaba mejor Sí. ese. Bueno, lo hacemos, acá está. Disculpe. No, está bien, este. Fíjense, Ese, yo sí. puedo poner x a la menos 1. Esa es mi función, y yo les pido la derivada. ¿Cómo se deriva esto? Esto es la de la derivada de la potencia, ¿se acuerdan? Lo escribamos en forma genérica, ¿cómo es la potencia? Es una x a la m. Entonces tienen que ir a la tabla y buscar x a la m. La derivada de x a la m, ¿qué dice la tabla? Que tenés que bajar el m, sea cual fuera, lo bajás por la x, y al exponente le restás un 1. Bueno, eso es lo que hicimos acá. Entonces, en este caso, sería x a la menos 1, la función. Si aplicamos lo que decía la tabla, tiene que bajar el menos 1, porque es el m que tiene, lo ponemos entre paréntesis, todo lo que sean los negativos, yo les recomiendo siempre poner entre paréntesis, por la variable, le tengo que dejar el exponente que tenía, que era un menos 1, y restarle 1. La tabla me dice que es m menos 1, ¿se acuerdan? ¿Y esto qué me queda? Me queda el menos, que es este menos, la x, y de exponente me quedó menos 1, menos 2. Este es el resultado de haber derivado esta función. Y bueno, esta función también la pueden escribir. ¿Qué hacen? La pueden escribir de esta forma. Bajan, como es x a la menos 2, puede bajar como x al cuadrado. Y este menos lo dejamos adelante, entonces lo pueden poner acá o adelante del 1, es lo mismo. Y ese es otro resultado, digamos, equivalente al de arriba. ¿Qué es el que uso acá? Porque me conviene ponerlo de esa forma para poder aplicar productos extremos o simplificar directamente. Acá se me va una x
con una de las de abajo. Regla de signo, arriba era positivo y abajo tengo un menos, ¿se acuerdan? Acá hay un menos. Por regla de signo me quedó otro menos. Arriba me quedó, no me quedó nada. Y por producto de extremos lo doy vuelta, me queda una sola x. Y bueno, entonces me quedó la función límite de menos x. Valúo a lo que tiende a 0 y me da 0. Que ya es un resultado válido, sí, no hace falta seguir aplicando ni L'Hopital ni ninguna otra cosa porque no es una indeterminación. Ya llegué a un resultado válido. Fíjense cómo sigo usando la tabla, voy y vengo de la tabla, pero hay que saberse, darse cuenta de qué expresión estamos encontrando y cuál es para ir a buscarla en la tabla y por ende saber cuál es la derivada. No sé si están copiando. Te doy unos minutitos. Les dejo como tarea para que ustedes prueben qué pasaba si llegamos a buen puerto, porque hay veces que uno se da cuenta que no conviene, porque cuando prueben dejar la x y bajar el logaritmo. Y entonces después cuando uno empieza a desarrollar esa alternativa, ve que llega bien, casi en la misma cantidad de pasos, o no. A veces empieza como a complicarse el desarrollo, y es como que ustedes solos se dan cuenta que es mejor la otra alternativa. Consulta, profe. ¿Sí? Es fuera de lo que estamos viendo. El horario de examen del práctico. Y el examen, generalmente el horario es en el horario de clases. O sea, sería, digamos, lo podemos comenzar en punto a las 20. Perfecto. Sería cuestión de ponerse de acuerdo. Vamos a suponer que te invento que de los 50 y pico, 54 alumnos que hay ahora, hay 6, 7 que dicen, profe, nosotros salimos a las 8 y 10 y lo tomamos a las 8 y media, la verdad que nos ha dado una mano, no nos cambia nada, es una hora generalmente, una hora y 10 el parcial, lo comenzamos más tarde, no hay problema, si es lo que convenga la mayoría. Sí, yo a partir de las 8 no tengo ningún problema. Bueno, cuando estemos más próximos lo vuelvo a plantear y definimos entre todo el horario el más conveniente para... Yo no tengo ningún problema. Cambiar entre 8, 8 y cuarto, 8, no tengo ningún problema. Gracias, profe. Pasamos al siguiente. Recuerden, todas estas expresiones yo les recomiendo llevarlas a hojita resumen. Estas son las que te da el pie para todo. Te dice cuando tenés dos funciones que se están multiplicando y te dio esta indeterminación, ¿qué tenés que hacer para resolver el límite? Recuerden que la L mayúscula representa el resultado del límite. O haces esto o haces esto. O sea, uno de los dos baja a la -1 o le pones con la unidad arriba. Es lo mismo, son dos formas de escribir exactamente lo mismo. Vamos con el otro caso de la indeterminación, que era el infinito menos el infinito. Este tiene dos alternativas, al menos, para resolver. Una, que es la que generalmente lo ven en la parte teórica, no sé si ya lo vieron o lo van a ver capaz, con Adrián, que te dice que cuando vos tenés una función menos la otra función y tenés el límite para cuando x tiende a un número, lo evaluaste y te dio infinito menos infinito, la forma de resolver el límite, recuerden que L mayúscula representa el límite, el resultado, es aplicando esta fórmula. ¿Y qué dice esta fórmula? Fíjense, tengan en cuenta la letra. Una función la llama L y la otra la llama U, perdón, y la otra la llama B. La formulita dice que si tenés que hacer 1 sobre B menos 1 sobre U, y a eso que se te formule tenés que calcular la derivada después. Bueno, ya vamos a ver. Primero tenés que armar la formulita.
Y abajo tenés que escribir 1 sobre U por B. Por eso lo está recuadrado y es con el resumen, digamos, de este método. Esa es una posibilidad. La otra, si es que el U y el B, volvemos al primer ejemplo, que ese es el que es similar a ese. Fíjense, se acuerdan que acá yo lo resolví por otra alternativa que no es el L'Hopital. Pero fíjense, este sería un ejemplo que acá le mostré, me da infinito menos infinito. Yo a este ejercicio le puedo aplicar esa formulita que les acabo de mostrar. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad es hacer la primera parte que hicimos acá, que es trabajar como si fuera el cociente de fracciones, llegar a una expresión de este tipo, que es el cociente de dos funciones, que da evaluado, da indeterminado, y acá aplicar L'Hopital. El L'Hopital clásico, el derivar numerador y denominador. Esa es una opción. Y la otra, la formulita. Esta generalmente es ideal cuando las funciones, esta sería la U y esta sería la B, son del tipo así fraccionarias, como el cociente de dos funciones. Para que lo tengan en cuenta, digamos, hay dos alternativas. Volvemos al caso. Acá. Esta formulita, también como verán está recuadrada en forma genérica, también debería ir a la hojita resumen para el repaso general. Fíjense en este ejercicio. El límite para cuando x tiende a 0, ¿de qué? 1 dividido seno de x menos 1 sobre x. Cuando evaluamos este límite, vieron que ustedes el primer paso que tienen que hacer en un límite siempre es evaluar para ver qué pasa. Evaluamos y ¿qué dio? Una indeterminación de este tipo. Infinito menos infinito. Entonces acá tenemos las dos alternativas. Usando la formulita, esta, fíjense en cómo se invierte, porque acá está la U, que era la primera función, fíjense en que queda acá al segundo, y la B, que era la que estaba después, viene primero. Se cruzan y hay una resta acá. Esta se la tienen que saber de memoria, esta formulita. Y abajo da lo mismo, porque como se están multiplicando, tengo que multiplicar el U por el B, pero 1 sobre ese producto. Bien, yo les doy unos minutos, a ver si alguno, y traten de resolver esta por al menos plantearla de las dos formas. Trabajarla como el primer ejercicio que les mostré, que tendrían que hacerla como resta de fracciones, y después acomodar para que le quede el cociente de dos polinomios, y ahí aplicar L'Hopital sería una opción. La otra, aplicar la formulita, y a lo que les queda después de aplicar L'Hopital, lo deben acomodar, y ahí aplicar L'Hopital, recién. O sea, porque la formulita no es L'Hopital, digamos. Esta formulita lo que me permite es acomodar la función para que cumpla las condiciones para poder aplicar L'Hopital. Entonces son dos caminos distintos. Yo les doy unos minutitos para que resuelvan al menos una propuesta, pero el que quiere y pueda, trate de plantear las dos alternativas. Profe, mil disculpas, pero se me reinició, no sé por qué, la computadora y Sí. no pude ver cómo se resuelve este caso. No hay problema. Una alternativa es usando esta formulita. Fíjate que siempre son dos funciones que se están restando. Como acá está escrito en forma genérica, ¿ves? Una función la llamamos U y la otra la llamamos B. Y vos tenés que armar esta expresión. 1 sobre B menos 1 sobre U sobre 1 sobre U por la B. O sea, estas dos que están acá arriba. Pero fíjense en cómo en el numerador se cruzan. Primero va la B y después va la U.
Esa es una alternativa. Aplicando directamente esta formulita tiene una demostración, por supuesto. Profe, ¿esa fórmula está en la tabla? Lo vemos, ya te los digo. Estoy yendo a la del centro de estudiantes, que es la que tengo a mano, en digital. No está en esta tabla. Porque en realidad no es una derivada, digamos, sino es una... Es una forma para derivar. Para convertirla a la función, y lo que te quede después que lo acomodás, recién ahí estás en condiciones de aplicar L'Hopital, que es, bueno, que en este caso es derivar. Profe, ¿puede poner ejercicio? Bien, para el alumno que le había pasado lo de la máquina, esa fórmula es un camino. La otra es, olvídate unos momentos de la palabra límite, de lo que tiende. Si vos ves solamente esto que estamos viendo, si lo ves como cuando lo veías a las expresiones algebraicas, es como si fuera la resta de fracciones. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se hace, cómo se opera la resta de fracciones? Pueden tomar un común denominador, ¿y se acuerdan? Multiplican, bueno, y eso le va a terminar quedando otra expresión del tipo cociente. Lo evalúan si les da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, cumple la condición y ya podés aplicar L'Hopital. Ahí sí es aplicar L'Hopital. ¿Y qué era aplicar L'Hopital? Derivar numerador y denominador por separado. A ver qué me dicen en el chat. Como había un alumno que me preguntaba por qué quedó infinito sobre infinito. Eso queda después que evaluás. Siempre que ustedes evalúan, si da a lo que tiende la X, recuerden, tienen que reemplazar en la función, y si da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito evaluado, estamos en presencia de una indeterminación y podemos aplicar L'Hopital. ¿Qué más me dice? Me preguntan si el resultado es 0. Bueno, ahí lo vamos a confirmar. Les doy un minutito más para que lo traten de plantear. Bien, vamos a ver cómo les fue. Bueno, acá está lo que me preguntaban con por qué daba la indeterminación, terminando infinito menos infinito. Ahí vemos que es un caso de indeterminación. Me escribo la formulita al costado, que es lo que yo les aconsejo siempre. Todo lo que estén por aplicar, sea una fila de la tabla, sea una propiedad, sea en este caso estas transformaciones, escriban lo que estén por hacer en forma genérica. No solamente que les va a terminar quedando en su cabeza esa estructura, sino, como les digo, ustedes tienen que siempre tratar, es como que están tratando de demostrar cómo hicieron el ejercicio. Bueno, entonces si escriben eso, al tercero que lo ve, o vamos a suponer que viene otra persona de otro lado, lo debería poder entender. Fíjense, acá empecé a reemplazar, o sea, todo esto que está acá, según la formulita le llama U. Y esta segunda función, pero completa la función, así con el 1 incluido, la llama P. Me vengo acá a la formulita y que me dice que en el numerador tengo que hacer una diferencia. Vengo y escribo el menos.
¿De qué? De 1, escribo el 1, sobre, y acá del otro lado también 1, sobre, y abajo ¿qué va? Lo que sea la B, completa, toda la B, dice acá. La B completa, completa. Entonces, por eso fue que este B lo traigo acá. Y acá, ¿qué dice la formulita? Va todo el U completo. Y es por eso que acá abajo escribí toda la B. Acá es medio engañoso y algunos se confunden. Como ya la fórmula tiene un 1, no tiene nada que ver con este 1 ni con este. Es una coincidencia. ¿Recuerdan? Nada que ver, o sea, no. Es una coincidencia. Por eso es que al final, cuando aplicamos la formulita, queda esto de 1 sobre 1, 1 sobre 1 sobre x, menos 1 sobre 1 sobre seno de x. Esto es en el numerador, que me dice que tengo que hacer la diferencia de esas dos funciones. Abajo es más fácil, porque dice que tengo que multiplicarlos, poner 1. Inclusive yo esto lo podría anular y hacer una sola recta. Es más, si quieren, para que esté más claro, yo que ustedes los escribo así. Bien, hay otro alumno que dice que le dio 0. Entonces queda la unidad arriba y abajo las dos funciones multiplicándose. Acá está todo esto es la U, que es esto, y dice que tiene que estar multiplicado por la B, que es esto. Bueno, y esto según qué funciones sean, pueden quedar sencillas o pueden quedar este tipo de expresión así vista en general, que medio como que algunos pueden creer que esté mal, pero no, es aplicar la fórmula. Bueno, y ahora ¿qué puedo hacer? Tengo que tratar de agrupar, de simplificar. Abajo es más fácil porque es un producto. Cuando es producto es más fácil. Acá puedo aplicar productos de extremos, simplificar. Arriba hacemos lo mismo. Hacemos todo esto completo. Este componente. A ver, les voy a limpiar un poco. Solamente esta parte. Tengo el 1 y 1 sobre x. Si acá hacemos productos de extremos, ¿se acuerdan? El que yo les hacía los otros días, que les decía que era a sobre b y acá un c sobre un d. Esto acá era igual. El a con el b. ¿Y quién me dice multiplicado por qué? Por c sobre d. Correcto. Entonces, en este caso, este va a ser c, este va a ser d. ¿Y cuál es a y cuál es b? Acá, como es la unidad, es lo mismo que hubiera estado 1 sobre 1, porque 1 sobre 1 es 1. Entonces asumen así ustedes que esto es el a y esto es el b. A es 1 y b es 1. Y bueno, aplican esto en forma genérica y me termina quedando la x sola. Pues todo lo demás me quedó sobre 1, digamos, x sobre 1. Acá también hacemos la misma regla de producto de extremo y me queda el seno de x. Eso es en el numerador. Vamos al denominador por separado. Hacemos lo mismo, pero acá la diferencia es que es producto. Es más fácil porque acá estamos en una diferencia. Eso es importante que no se confundan. A ver, ahí me preguntan si no es D sobre C. Ya se habíamos dicho, ¿no es cierto? Vamos de vuelta. A sobre B, un cociente, C sobre D. Lo de arriba se escribe por lo general igual, el A sobre B, y lo de abajo es el que cambia. Por, vamos de vuelta, ¿cuánto es? ¿Quién era la compañera? ¿Alguien lo había dicho? D sobre C. Bien, para el que me preguntaba por el chat.
Bueno, después que acomodé, fíjense en cómo me quedó esta expresión un poquito más compacta. Y acá, fíjense, uno dice, a ver, estoy en condiciones de aplicar L'Hopital. Y vamos a ver, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que ser el cociente de dos funciones. ¿Es el cociente de dos funciones? Sí. Todo esto es una función. Es compuesta, sí, pero es una función. F1. Sobre, abajo hay otra función, sí, es el producto de dos funciones compuestas, sí, pero es otra función. F2, cumple. Bueno, primera condición, cumple. Podría aplicar solamente si me da una indeterminación valuado. Bueno, valúa lo que tiende x a 0 y sí, me dio 0 sobre 0 una indeterminación. O sea, cumple totalmente las condiciones para poder aplicar L'Hopital a esta expresión. Si yo aplico L'Hopital a esta expresión, ¿qué era hacer L'Hopital? ¿Quién me recuerda? Deriva arriba Derivar. y deriva abajo. Derivar el denominador por un lado y el numerador por otro. Correcto, en cálculo auxiliares lo hacen afuera y acá más abajo me escriben de vuelta la palabra límite, porque no sigo sin resolver el límite. Escribo a qué tiende, vuelvo a escribir la línea del cociente y acá me escriben el resultado de cada una de esas derivadas por separado. Vuelven a evaluar, si da indeterminado, vuelvo a aplicar L'Hopital y así hasta que salga, que tarde o temprano va a salir, y a veces puede dar el resultado en esa evaluación. En este caso, apliqué el L'Hopital. Arriba en el numerador es la derivada de la resta de dos funciones, entonces el resultado es la resta de las derivadas de cada una. Abajo es un u por un b, como acá hay dos productos, acá tiene que usar la fórmula de la tabla, que es el u por la b. La derivada del primero, por la segunda sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, ¿se acuerdan? Fíjense en cómo también con un ejercicio de este tipo yo sé si saben derivar, si saben L'Hopital, si saben límite. Con este ejercicio yo puedo saber las tres cosas. Y bueno, me quedó esa expresión, evaluamos y a ver qué da. Da otra vez indeterminado. Entonces tengo que volver a aplicar L'Hopital. Fíjense cómo pongo de vuelta por L'Hopital y vuelvo a derivar por separado esta función y por separado esta otra. Ahora el denominador ya es un poco más complejo que el original, porque es más grande, ya hay varias funciones, pero se puede. Sí, me pregunta si este ejercicio podría ser del parcial. Sí, tranquilamente puede ser. Es más, seguramente me suena haberlo tomado algún año a este ejercicio. Porque como le digo, es bastante integrador. No son funciones complejas, fíjense en un seno de x, 1 sobre x, son funciones simples, sencillas. Es un caso de L'Hopital indeterminado, se puede esforzar para hacer L'Hopital, ¿sí? Puede ser tranquilamente uno de estos. Bueno, aplicamos L'Hopital nuevamente. Acá tengo la resta de dos funciones. La derivada de una constante se va a anular, entonces me va a quedar 0. Si quiero lo escribo. Menos. Y la derivada del coseno solito, y es función simple porque está la x sola, seno de x. O sea, con el numerador creo que no hay duda, se ve claramente. Y abajo, ¿qué funciones? Simple, compuesta, ¿qué fila de la tabla se usa para derivar el denominador? A ver quién me dice. Primera pregunta, ¿es función simple o función compuesta esto? Compuesta. Claro, no quedan dudas, es compuesta. ¿Y hay alguna fila de la tabla que se puede vincular con esta expresión genérica? ¿Cuál sería la función en forma genérica de esa función compuesta? ¿Qué estructura tiene? Yo tengo que saber qué estructura para ir y buscar en la tabla. Por un lado es multiplicación y después hay que hacer suma. Bien. ¿Y cuál tiene preferencia, podemos decir? Prioridad. La multiplicación. A ver, piensen. ¿Qué pasa si yo se lo escribo de otra forma? Ayudándonos de las paréntesis y los corchetes, yo escribo esto así, porque es una suma, y este producto lo represento así. Acá estaríamos en presencia de una función de este tipo. Una función
más otra función. 2 la vamos a llamar. ¿Y cómo se deriva esta función? La derivada es, ¿se acuerdan? La suma de o resta de funciones, la función es la suma o la resta de las derivadas de cada una. Entonces, en este caso, podemos probar por ese lado, considerándolo como la suma de funciones. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno solo? Coseno. 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 Ya le ponemos el más y le ponemos el coseno acá, vamos a suponer. Esto ya está listo. Y ahora lo que está acá entre corchetes, ¿cómo se derivaría? ¿Qué función es? Un u por un b. Porque hay dos funciones que se están multiplicando. ¿Y cómo es el u por el b? La derivada del primero, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Claro, menos seno por la segunda sin derivar, que es el x, más la derivada, la primera sin derivar, que es coseno de x, por, acá si quieren no está, pero lo escribimos, la segunda, la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada del x solito? 1. 1, ahí va, ahí está el 1. Si quieren lo escriben, si no, no. Y acá si quieren hacer un corchete. Y ese denominador tuve que hacer, es en realidad la suma de dos funciones, pero una de las funciones a su vez también es compuesta. Acá pasa lo que yo le decía, que hay una función dentro de otra. Esa función que está como componente de esa suma es un producto y lo tengo que hacer por separado. Y bueno, y ahí me quedó todo esto. En realidad completo, digamos. Ese es el resultado de haber aplicado L'Hopital. Por eso pongo por L'Hopital los puntitos, significa que este es el resultado que me quedó de aplicar L'Hopital. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo sigue el ejercicio? ¿Quién me dice? Hay que evaluar. Hay que evaluar, correcto. ¿Cuáles son las dos posibilidades que pase? Que dé un valor o directamente que vuelva a dar una determinación. Correcto. Muy bien. Fíjense en que antes de hacer eso, ¿qué hicimos acá? Como este es opcional. Como acá hay un coseno más un coseno, se podría, el que quiere, escribirlo como 2 por coseno de x, o 2 coseno de x. ¿Lo ven? Simplemente una equivalente. ¿Por qué? Porque es más fácil para evaluar. Pero es simplemente, digamos, una propuesta esto. Lo evaluamos en el seno de 0, 0. Bueno, abajo hacemos toda la evaluación, 0 por 0, porque acá hay otra x que también 0, se hace 0 por 0, más 2 por 1, porque coseno de 0 es 1. Como hay 2 veces el coseno, me queda 2. 0 sobre 2, 0, que era el resultado que me habían mencionado ya algunos alumnos por el chat anteriormente. Esto es usando la fórmula. ¿Hay alguien que lo hizo o alguien quiere comentar cómo se haría por el otro camino que es sin usar la fórmula? Profe, tengo una duda. Sí. ¿No se podría simplificar el seno del numerador con el menos seno del denominador? No, porque acá abajo hay sumas. Si son todos productos, sí. Pero en este caso no se puede porque estás sumando abajo. Ah, perfecto. Si habrían mucho, este es un componente, este es otro y este es otro. Vieron que son 3 que se están sumando. Si en los 3 habría un seno, sí, yo podría sacar un factor como un seno, le pongo paréntesis y pongo ese seno adelante, y ahí sí se podría simplificar. Pero en este caso no se puede porque abajo se están sumando. Claro. Perfecto, gracias. Es importante eso, pongan paréntesis, corchete, para que quede claro cuál es la operación. ¿Hay alguien que hizo el otro camino? ¿O que quiera comentarlo cómo sería? Al menos cómo lo ¿Cómo el otro encaró. camino, profe? Lo que hice fue, digamos, me quedó uno, aplique 1 por x menos seno de x por 1
y abajo seno de x por x. Bien, ese es el otro camino que yo les decía. Es todo esto que está marcado en círculos, antes de aplicar L'Hopital ni nada, para poderlo forzar a poder aplicar L'Hopital necesito que sea el cociente de dos funciones. Entonces, una forma es trabajarlo como si fuera la resta de fracciones. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si vos tenés una resta de fracciones, vamos con las letras, que mucha gente me dice que lo ve más así, yo por eso sí me acostumbré a decirle, tengo A sobre B menos D sobre C. ¿Se acuerdan de resta de fracciones? ¿Esto cómo se escribe? ¿Qué se pone acá en el denominador? B por C. Claro, B por C, que es como el común denominador. ¿Y después qué más hacían acá arriba? A, C sería. A por, o menos, o qué. A por C. A ver. A por menos C. A ver. A por C menos B por D. C es. Bien, acá dice A por C, aunque no parezca, menos, y acá al lado, ¿qué me están diciendo? D por B. B. Bien, esto es resta de fracciones, ¿vieron? Por ahí cuesta, ¿vieron? Hacerlo con letras, pero es esto es lo que aprendimos cuando aprendieron fracciones. En la secundaria seguro, pero no sé si en la primaria inclusive, no sé, alguno me haga acordar. Bueno, eso es lo que hacemos. Este sería mi A, este sería mi B, este sería mi C y este sería mi D. Y bueno, entonces, ahí ¿qué hicieron? Ahí hicieron eso, lo que dijo el compañero, hicieron un común denominador. Ese está más claro, el común denominador. El de abajo iría el seno de X. Lo pueden poner entre paréntesis si quieren. ¿Por qué? Por X. Porque tienen que tomar los dos denominadores. Y bueno, y después lo van trabajando. Acá te va a quedar toda esa expresión menos toda la otra expresión. Y fíjense en que ahora me terminó quedando todo esto es una función compuesta y todo esto es una función compuesta. Si ya acá cumplo la condición de que sea la división de dos polinomios, de dos funciones, perdón. Y si ahora lo evalúo al límite y me da infinito sobre infinito, 0 sobre 0, ya puedo aplicar L'Hopital directamente. Ese es el otro camino. Se los dejo como tarea que lo intenten hacer para que lo practiquen. ¿Por qué? Porque hay ejercicios que la formulita anda bárbaro en cualquiera, y hay ejercicios que haciendo con esto, como en este caso, cuando es así, este tipo de funciones que ya son fraccionarias, les conviene el otro. Pero sería importante que conozcan los dos caminos para que decidan y lo vean. A ver qué me dicen en el chat, que me está titilando. Ah, bueno, del coseno. ¿Se acuerdan que acá, como hay dos cosenos, coseno más coseno, lo escribimos como 2 por coseno? Si no lo quieren hacer esta conversión, no importa, evalúen acá. Van a llegar a lo mismo. Porque coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 1. Entonces acá te va a quedar 1 más 1. Esto va a quedar 0. Y me termina quedando el 2 este, que es el 1 más el 1. Es simplemente, esta es una propuesta, pero si lo hubieran reemplazado tal como les quedó, también llegan bien. Bien. O sea que de las 5 indeterminaciones que vimos, o sea, eran 7, ¿se acuerdan? Las dos primeras son las que aplicamos en L'Hopital, que son estas, 0 sobre 0, infinito sobre 0. De estas yo les había dicho que los agrupemos en 3. Ya vimos el producto, que una de las dos se baja como negativo y de esa forma logro transformar la expresión en un cociente, ya me permite aplicar L'Hopital. Acabamos de ver esta, que es el infinito menos el infinito, que usando la formulita o esa resta de fracciones, también lo llego a transformar en un cociente de funciones y puedo aplicar L'Hopital. Entonces me quedan estos 3 casos, que son estas indeterminaciones que tienen esta estructura de tipo potencia. Bueno, la ventaja es que con el mismo procedimiento puedo resolver cualquiera de las 3 indeterminaciones de este tipo de potencia. Vamos a verla. A ver qué me dicen en el chat.
Bien, ahí justo me pregunta lo del coseno, ¿no? A ver si sí. Les decía que como quedó coseno más coseno, si ustedes quieren, acá en esta expresión lo evalúan y le va a terminar dando lo mismo que esto, 0 sobre 2. Pero como es un coseno más otro coseno, lo pueden escribir como 2 cosenos de esta forma. Es otra forma de escribir lo mismo. Es opcional, digamos. No gana nada, simplemente que después en vez de acá le va a quedar 2 por 1, en cambio acá le va a quedar 1 más 1. Y en cualquiera de los dos le termina quedando el 2 este. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la primera vez que usted aplicó L'Hopital le queda en el denominador seno de X? Bien, porque viste que el L'Hopital es derivar. Yo derivé esta función. Esta función es el producto de dos funciones. Acá hay una, que es el seno de X solita, es una función, que la podemos llamar U. Y acá hay otra función, que es la X, que la llamamos B. Ustedes tienen que ir a la tabla y buscar la derivada de dos funciones, el producto de dos funciones. ¿La encontraron en la tabla? ¿Cuál es el producto de dos funciones? El U por un B que lo representa. Si no, vamos a buscarla. Volvemos acá a la tabla. Acá tengo la tabla, me está indicando esta fila, la 5A. Cuando vos tenés dos funciones que se están multiplicando, me dice U y B. Recuerden que U es una función y B es otra. Dice que la derivada es la derivada del primero por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar, o al revés también. Algunas tablas te dicen más U, la primera sin derivar, por la derivada del segundo. Ese orden no altera el producto, así que, pero es siempre la derivada con la otra función como venía, más la derivada por la función como venía de la otra. Bueno, yo usé esa fila de la tabla. Y si tenía la función U por B, dijimos que la derivada, ¿cómo era la formulita? ¿Quién me recuerda? U' por B. Por B, un más, la primera U. sin derivar por la B', ¿no es cierto? Entonces, sabiendo eso, ustedes en cálculo auxiliar tienen que decir U a qué es igual. Y U' a qué es igual, B a qué es igual y B' a qué es igual. Lo hacen en cálculos auxiliares, los 4 componentes lo necesitan sí o sí para poder venir y reemplazar en esta formulita, en esta expresión de la derivada. Bueno, U a qué era igual. A seno de X. Bueno, vamos a la tabla y busquemos la derivada, la función seno de X. ¿Cuál es su derivada? Coseno. Coseno de X, correcto. Porque es seno de X, función simple, la tabla de la izquierda. Entonces, coseno de X. No dice coseno de U, coseno de X. Bien, ya tengo la U y la U'. ¿La B qué es? ¿Cómo es la función B? Una X, es simple. Una X. Re simple. Está en la tabla también. ¿Cuál es la derivada de la X sola? De la variable sola. 1. 1, correcto. Bien, ahí en el chat también me lo están diciendo. Bien. Ya tengo los 4 componentes y vengo y reemplazo. Fíjense, acá dice que primero va a ir la U derivada, o sea, esta, el coseno de X. Es esta. Acá va la U derivada. Por la B sin derivar. Esta es la B sin derivar. Más, ¿qué más me dice la tabla? La U sin derivar, esta es la U,
por la b derivada. ¿Cuánto vale la b derivada? 1. 1. Si quiere lo escriben, si no, es opcional porque es la unidad. Y es por eso que me quedó este denominador. Coseno de x por x. Es el resultado de haber derivado esto. Después evalúan y sigue todo el circuito. No sé si se entendió la compañera que me había preguntado por él. ¿De dónde sale este seno de x? Sale de aplicar la filita de la tabla del producto de dos funciones. Bien. Esto hay que hacerlo varias veces. Como les digo, una cosa es verlo, que te lo explican y te lo comentan cómo es, y otra tratar de hacerlo de vuelta y agarrar otros ejercicios, ¿no? Puede pasarles al revés, que lo entienden perfectamente ahora y lo ven de acá a 2 días y se les presenta una duda, me envían a la consulta. Vamos con lo último, que serían los 3 casos de potencia. La ventaja es que, como les decía, el mismo método me resuelve cualquiera de los 3 casos. ¿Cuáles eran los 3 casos? Los que están escritos acá. Estas, por supuesto, son indeterminaciones, ¿no? Siempre hablamos de casos de indeterminación. 1 al infinito, o 0 a la 0, o infinito a la 0. Fíjense en que acá se los empecé a escribir en forma genérica. Como son todas de potencia, significa que estamos hablando de este tipo de estructura de funciones. Función potencia, donde la base es una función y el exponente es otra función. O sea, es como el u a la b. ¿Se acuerdan? Como vimos en derivación logarítmica, u a la b, que es una función en la base, y en el exponente otra función. Bueno, esto es lo mismo. Y además está basado prácticamente en lo mismo que en el método de la derivación logarítmica. La resolución tiene la misma idea, o sea que si lo entendieron en la derivación logarítmica cuando lo vimos, lo van a ver perfectamente ahora. Quiere decir que cuando evaluamos a lo que tiende a la x en la función de abajo, lo de abajo me va a dar un 1, o un 0, o un infinito. Y cuando evaluemos el exponente, me va a quedar en el primer caso infinito, en el segundo caso 0 y en el otro caso 0, y se van a formar estas 3 determinaciones. Porque capaz que ustedes evalúan y da un número y tenga esta estructura, ¿no es cierto? Y nada que ver no hay que hacer todo esto que estamos haciendo. Por eso es importante evaluar. Como siempre le digo, lo mejor es ver con un ejemplo. Antes que pasemos al ejemplo, les voy a mostrar. ¿Se acuerdan en derivación logarítmica cómo era el tema? De paso lo repasamos, porque es importante, están vinculados, y el método de la derivación logarítmica también sale bastante en los exámenes. Dame un minutito que vamos a buscar de paso les sirve para repasar. Profe, ¿cuántos ejercicios son en el parcial? Suelen ser 3 o 4. Depende los ejercicios que se elijan. La complejidad pueden ser 3 o 4. Bien. Bien. Ahí estamos. De paso, repasan esto porque está totalmente vinculado. Esto es derivada. Ahora, lo que estábamos haciendo recién eran límites, ¿se acuerdan? No, volvemos a derivada. Fíjense, yo le doy una función de este tipo, como la que acabamos de mencionar, una función base y un exponente es otra función. Para resolver este tipo de función hay 2 caminos. O aplican la tabla, que es la fila 7A, ¿se acuerdan que yo les decía? Tienen esta formulita, que dice que cuando tenés un u a la b, su derivada es u a la b de lo mismo, tenés que escribir u a la b por, y entre paréntesis, la b derivada por el logaritmo de u más b por la u derivada sobre u. Todo eso. Esa es una forma. La otra es aplicando el método de la derivación logarítmica,
yo les puedo dar este ejercicio libre, que digan deriven la siguiente función y ustedes eligen, o les puedo proponer aplicar el método de... ¿Y qué decía el método de la derivación logarítmica? ¿Se acuerdan? Era tomar logaritmo en ambos lados. No sé si esto se acuerdan, lo vimos hace unos días atrás, pero como son tantos temas, por ahí se lo... por propiedades de los logaritmos bajamos ese exponente, el coseno me quedaba multiplicando. Después derivamos en ambos lados del símbolo de la igualdad. Entonces, de este lado me quedaba el logaritmo de x, y ¿se acuerdan que era como el logaritmo de u? Por eso queda y' sobre i, del lado izquierdo no queda en duda. Y del lado derecho también es un producto de dos funciones. El coseno es una función y el logaritmo de seno es otra. Y ahí se aplicaba el u por un b, similar a lo que acabamos de hacer. Bueno, aplican todo del lado derecho la derivada del primero, por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada del segundo. Y ahí terminaba el ejercicio. ¿Cuál era el tema? Que como yo les estoy pidiendo que ustedes me calculen acá estamos en derivada, lo vuelvo a repetir, la derivada. Acá no tengo la derivada, me está sobrando esta x, entonces yo podría pasar esta x para el otro lado del símbolo de la igualdad. Entonces ahí me convenía poner un corchete y traer por la x. Y a su vez, por la y, perdón. Y esta y es lo mismo que la función dada, porque recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces, esa y, ¿cuánto vale? Esto. Entonces, en el siguiente paso, ustedes tienen que reemplazar la y por esto, y acá sí le quedaba y derivada, es todo eso. Bueno, fíjense en esta secuencia de pasos, que son 4 pasos, 5 si lo queremos ver, el quinto es sustituir la y por la función dada, era la derivación logarítmica. Este tema también importante, salidor, repasen el ejercicio 88 y el 89, que les había dado 2 ejercicios. No dejen de verlo, esto también siempre tiene alta probabilidad de salir. Es muy importante. Profe, ¿el desarrollo de esos ejercicios está subido en el documento que les di ayer? No sé si lo tenés a mano. Si hay algún alumno que, perdón, si hay algún alumno que yo capaz que estoy considerando que todos vinieron, si hay alguno que no vino ayer a la clase, subí una versión nueva de la guía que ya les había dado, más completa. ¿Alguno que lo vio? ¿Cuántos ejercicios tiene toda la guía? ¿Quién me puede decir para alguien que no lo haya visto? ¿Que me recuerde? ¿Profe, lo subió el Drive? Sí. Ayer está en el Drive. Es más, sigue en el Drive. Si tenés el link, lo puedes descargar. Tenés el link, si no, le pedimos a algún compañero que te comparta el link en el chat. Si lo puede pasar, porque yo borré los mensajes del celular. Bien. ¿Algún compañero lo tiene a mano? Me ahorraría hasta que vaya. Ahí está. Gracias, Walter. Gracias. De nada. Descárguelo, por favor, porque en cualquier momento lo cortamos. Eso es temporal. No dejen de descargarlo. En ese documento está todo lo que yo ya le había pasado antes. Y les agregué la resolución de algunos ejercicios que antes no estaban, que estaban solamente los resultados. Y todos los ejercicios que estamos viendo todas estas 2 semanas, más todo un lote de ejercicios para practicar. ¿Quién me dice hasta el ejercicio, el último número que hay en esa guía? A ver, ¿quién lo tiene a mano? $165. Bien, 165 ejercicios tienen para practicar de lo que vamos viendo hasta ahora. Eso es quemar pestañas, sentarse, papel y lápiz, una fibra y ponen un papel detrás de un vidrio, cualquiera de esas alternativas. No viéndolo, sino tienen que hacerlo, escribirlo, sin ver la resolución, esto que les digo siempre. Volvemos a los notables, a límites. Ahora volvimos, ¿se acuerdan que estamos en límite ahora?
no en derivadas. Yo se los mostré el método de la desviación logarítmica, no solo para que repasen, que es un tema importantísimo ese, sino para ver cómo está vinculado con esto que estamos viendo ahora. Bueno, coincide, lo primero que coincide es que tiene la misma estructura la función. La base es una función del tipo potencia, donde la base es una función y el exponente es otra, solo que ahora estamos tomando el límite en vez de la derivada. Cuando evaluamos, ¿nos va a dar alguna de estas tres indeterminaciones? Bien, es un típico caso que podría intentar resolverlo transformando ese caso para forzarlo a poder aplicar L'Hopital. Lo mismo que hemos estado haciendo con la resta y con el producto. ¿Qué se hace? Primer paso, se toma logaritmo en ambos lados, igual que derivación logarítmica. Fíjense que es prácticamente lo mismo que hicimos en el otro. Perdón, profe, que lo interrumpa. Sí. Los chicos están cargando el drive y les da error. ¿Les da error? Bueno, a ver, vamos a ver. Ya mismo entro para que... No pueden no tener esa guía, así que es altamente importante que tengan eso. Es que el link que pasó tiene un punto al final, profe. Ah, ahí bueno. está el link, ahí lo pasé. O sea, claro, copien el link y sáquenle en el puntito. Entonces, a ver, me confirman que ya entraron. Yo para no generarle otra ruta ahí está de funciones. Perfecto. Bien, ni lo toco entonces, si no le iba a generar otro link de acceso. Bien. Entonces dijimos, coincide con la derivación logarítmica el primer paso, gracias al que hizo la aclaración. Tomo el logaritmo en ambos lados, aplico la misma propiedad y bajo el exponente. Hasta ahí vamos igual. Segundo paso, me fijo en qué situación estamos. Fíjense que acá me va a quedar, por ejemplo, cuando bajé el exponente, me quedó ahora un infinito por un 0, valuado. ¿Y qué era esto? Infinito por 0, si yo evalúo esto del lado derecho. Era el caso anterior, ¿se acuerdan? El primer caso que vimos, cuando es un producto. Es una indeterminación y es un producto. ¿Y cómo se resolvía esto? Es como que aplicamos el caso 1. Uno de los dos lo escribimos como cociente. ¿Se acuerdan? Es exactamente lo mismo. O sea, este caso rehúsa el caso 1. Usando este paso, el tomar logaritmo en ambos lados y usar la propiedad, me termina quedando el producto, que es una indeterminación, y acá lo trabajamos con uno de los dos, lo tenemos que bajar en el denominador con signo a la menos 1, y ahí automáticamente me queda formado el límite de una función del tipo cociente de dos funciones y que evaluado me da una indeterminación y puedo aplicar L'Hopital. El tema es que, claro, yo todo esto voy a resolver y esto me va a dar un resultado que la vamos a llamar L, o la palabra límite es lo mismo. Vamos a suponer que esto es fuera de la L. El tema es que yo te pedí el límite y esto no es el límite porque acá adelante me quedó el igual. Entonces, ¿cuál es el límite? La L mayúscula. Acá pueden usar una L, perdón, no les dije, pueden usar una letra, algo para representar que acá va el resultado. Algunos usan A, B. El tema es que yo necesito calcular el límite, no que me quede del lado izquierdo el logaritmo de X. ¿Cómo se hace? Entonces, solamente la función logaritmo la paso por el otro lado. ¿Y cuál sería el anti del logaritmo? El E, por eso me queda E. Lo que estaba de este lado, del lado derecho, sube como exponente.
Pues todo lo que me dé acá de este lado va a quedar como exponente. Y este es el resultado, es lo que yo transferí el logaritmo. Esto parece más confuso, pero ya lo vamos a ver con un ejemplo. Pero esta es la expresión genérica que me dice todo ese método. Ustedes después hacen varios ejercicios y lo entienden, se van a dar cuenta que toda esta expresión es el resumen del método. Yo también incluiría todo este cuadrito así a esa formulita, a esa hojita de resúmenes. Esto es lo que no sé si ya lo vieron o lo van a ver con Adrián. Me parece que están en derivación, ¿no? ¿Vieron la interpretación geométrica de la derivada? No sé si ya les dio, les va a dar alguna demostración de alguna de las filas de la tabla, de la derivada, de dónde vienen. Sí, hoy estuvimos viendo eso. Bien. Y también les pueden mencionar este. Pero yo les recomiendo esta expresión genérica, que vaya a la hojita de resumen, para aplicar cuando tenemos estas indeterminaciones. Este método que acabamos de ver en 3 pasos aplica para cualquiera de estas 3 situaciones. Cuando tenés una indeterminación de 1 al infinito, de 0 a la 0, o de infinito a la 0. Vamos a verlo con un ejemplo, que sería lo más ideal. Vamos con otro ejercicio, 145. Fíjense en esta función. Yo le doy el límite de x tiene infinito de 1 más 1 sobre x y elevado a la x. Eso evaluado da 1 a la infinito. ¿Ustedes le ven alguna, la reconocen a este tipo de estructura? ¿Les parece familiar? ¿La vieron en algún momento? ¿Cómo? Parece notable. Parece notable, ¿no es cierto? Bueno, después van y ven si es la misma o no es la misma, porque recuerden que algunas tienden a 0, otras tienden a infinito. Y si es la misma, ¿qué pasaría? Le estaría mostrando otra alternativa más para resolver ese tipo de funciones. Y si no es la misma, la que ustedes creen, para que vean que por ahí se parecen y tienen distintas alternativas. Pero se van a dar una sorpresa cuando vayan y confirmen. A ver, esta 145. A ver, me dan un minutito. A ver si... Ah, sí, notable, profe. ¿Cómo? Bien, entonces... Que es un límite notable. Bien, o sea que ahora estás incorporando otra alternativa para resolver este tipo de función, digamos. Cuando tenés una función del tipo potencia y otra función del tipo exponente. Bien, perdona, así me queda uno más. Ahí está. Perdón, les quería ajustar acá que veía que tenía un error de la animación ahí. Así se ve mejor. Vamos de vuelta. Bien, entonces con esa novedad de que ven la estructura, yo digo, bueno, me da una indeterminación, me da la base evaluado, me da la unidad. ¿Por qué? Porque yo cuando evalúo el x que tiene infinito, acá adentro, entre lo que está entre paréntesis, me va a quedar 1 sobre infinito. ¿Eso cuánto es en un límite?
¿Quién me dice? 0. Es 0, correcto. Y 1 más 0 es 1. Por eso la base es 1. Vamos al exponente. El exponente dice que es una x sola, o sea que ahí no hay mucha historia. Tengo que reemplazar la x, por eso me quedó 1 al infinito. Si ustedes estudiaron y se acuerdan de todas las indeterminaciones que existen, automáticamente saben que esto es una indeterminación, no es un resultado válido y que tenemos que aplicar algún camino alternativo. Y bueno, acá vamos haciendo la misma secuencia de pasos que hicimos anterior. Tomamos a todo este ejercicio, vieron que va a dar un resultado acá que no sabemos cuánto va a ser, una respuesta, podemos decir, un resultado. Bueno, ese resultado que hoy lo desconocemos, cuál va a ser el resultado de este límite, el resultado final, le tenemos que dar un nombre. Habitualmente le dan una letra. En este caso este ejercicio lo llamó B, pero en el ejercicio, en la expresión genérica yo le llamé L. Usan una letra. Van a encontrar bibliografía que le ponen una simple A en mayúscula, pero eso queda a criterio de cada uno. En este caso vamos a decir que ese resultado final lo vamos a llamar B. Entonces acá no lo dice, pero yo lo podría poner un paso anterior. B es igual a ¿qué? Al límite de todo lo que venía dado, digamos, de 1 más 1 sobre x a la x. Ese sería como el primer paso, si lo quieren. Si quieren, lo agregan este paso. Este lo vamos a llamar 2, si quieren, para que esté más claro. Entonces, el primer paso en realidad es tomar logaritmo en ambos lados del símbolo de la igualdad. Y por eso fue que me quedó logaritmo de b, le agregué el logaritmo acá, y a todo ese límite también le agrego un logaritmo. Y lo representé entre corchetes para que quede más claro, digamos, los dos logaritmos. Así que si quieren lo escriben. O sea, el b es el resultado final del límite, digamos. Bueno, primer paso, tomar logaritmo. ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver hace un ratito? Y sobre todo guiándose del método de la derivación logarítmica. ¿Quién me dice? El exponente por el límite de función. Claro, uso la propiedad de los logaritmos que me permite bajar el exponente. Acá también puedo usar propiedades de los límites, porque tengo el logaritmo de un límite. Eso también por propiedades es el límite del logaritmo. Esto también lo deben haber visto en las propiedades con Adrián. Es otra propiedad de los límites. Acá hago lo que dijimos recién, que bajé el exponente, baja multiplicando. Usé también esta propiedad y por eso me quedó logaritmo de b es igual al límite de ¿qué? Del x por el logaritmo de lo que ya venía entre paréntesis. ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden que acá estamos en presencia de un límite, estamos resolviendo, no derivadas. Si estamos haciendo un límite, evaluar del lado derecho. Del lado izquierdo no se puede hacer nada, lo dejamos todo igual. Y acá evaluar. Evaluamos y queda. A ver. Para saber si llegamos a una indeterminación, llegamos a un resultado válido. Infinito por 0. Sí, infinito por 0. Entonces decimos, esta es otra indeterminación. Lo bueno que este método siempre llega a este caso. Y este es el que yo les decía que ustedes ya lo saben resolver. Lo vimos, el primer caso que vimos hoy. ¿Cómo se resuelve esta indeterminación? Donde una de las dos, o esta o toda esta, la tenemos que bajar, ¿se acuerdan? Una queda y la otra la bajamos a la menos 1. Bueno, exactamente hacemos esto. O sea que con este caso yo puedo saber si saben dos casos de los que vemos en L'Hopital. Bueno, en este caso dejé el logaritmo arriba y bajé la x. Fíjense que siempre seguimos trabajando del lado derecho. Del lado izquierdo seguimos copiando lo mismo que estaba el logaritmo de b. Acá evaluamos y da 0 sobre 0. O sea que está perfecto para aplicar L'Hopital. Es el cociente de dos funciones. Evaluado da una indeterminación. Bueno, entonces el cuarto paso sería aplicar L'Hopital.
Es re largo este, profe. Sí, es largo. Derivamos el numerador y el denominador por separado. Acomodamos un poco, simplificamos. Se va quedando más corto. Nos termina quedando esto. Acá vemos si podemos simplificar, hacer productos de extremos. Acá se puede ir haciendo varias cosas. Esto lo tienen también en la guía, en el documento que yo les pasé. Está este ejercicio totalmente desarrollado. Este también se los recomiendo que lo hagan varias veces. Bien, alguien me pide que vuelva atrás, pero volvemos. Bien, hasta que terminen de copiar. No sé si le dijo a Adrián, pero este jueves hay examen final. Esta semana son una mesa de turno de examen. Y Adrián tiene que tomar un examen final de otra materia. Así que me pidió cambiar. No sé si les dijo. El que no sabía, el jueves... Claro, este jueves excepcionalmente yo voy a dar primero la práctica, estaré 6 y 5 comenzando la clase y hasta las 8 menos cuarto, estimo, por ahí quizás un poco antes, veremos según qué tema nos toca, y después va a venir Adrián a darles el teórico. Es como una clase, un día es particular porque es mesa de examen y le coinciden los horarios. No quita que algún día, también en otros cursos se ha hecho también, que en un solo día le den todo teórico, 2 tramos con un recreo al medio, o todo práctico. También podemos hacerlo en realidad le vamos a avisar, pero ustedes deberían tratar de estar en todas las clases todo el tiempo, digamos. Sobre todo le decimos para que sepan qué datos del Zoom para entrar. Adrián va a usar la misma que él usa, que las tiene en forma permanente, y yo las voy cambiando generalmente. Y yo siempre se lo voy a avisar en el grupo de WhatsApp. Vieron que en el grupo yo siempre les aviso, por eso es importante que estén en el grupo. Bien, continuamos con este. Coincido con el compañero que por ahí se puede hacer medio largo y hay mucho margen de error. Fíjense que son funciones sencillas, son todo 1 sobre x, x cuadrado, pero acá si no son prolijos con los signos, los paréntesis, suele haber errores de que simplifican mal, se olvidan un término, derivan, como esto hay que derivar por separado, se les empieza a mezclar qué es el numerador y qué es el denominador. Y bueno, después que vamos ajustando, simplificando y todo, me termina quedando esta función. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien me preguntó algo? Sí, si puede volver atrás un cacho. ¿Cómo no? Listo, profe, gracias. Acá puede pasar que evalúen, da indeterminado y tienen que volver a aplicar L'Hopital y volver a aplicar L'Hopital hasta que lleguen a un resultado válido. Fíjense que acá lo dice, ¿vean? Esto ustedes complétenlo y háganlo en la mano. La cosa que termina dando este límite del lado derecho. Acá yo puedo, sin resolverlo, yo puedo saber el resultado. ¿Por qué? Porque son estos límites que son el cociente de 2 polinomios y cuando x tiende a infinito, ¿se acuerdan? Tenemos que tener en cuenta el grado del numerador y el denominador y saber cuál es el resultado. En este caso, cuando era de igual grado, es el coeficiente de que esté adelante de la x de mayor grado. En este caso, como hay 1, 1 y 1, 1, 1 sobre 1 es 1. Entonces, el resultado final que me queda del lado derecho es 1. 1 es el resultado de larga dividimos por x al cuadrado. Claro, correcto. Lo tienen que hacer, digamos, porque el otro es una ayudita que saben el resultado, pero lo tienen que demostrar haciendo. Esa sería una opción. Como yo tengo que. Mi objetivo es saber la b,
Ese es mi objetivo. La B era el resultado del límite, ¿se acuerdan? Del dado, del ejercicio dado. Acá me estaba sobrando el logaritmo. Entonces, ¿qué hago? Como yo quiero saber solo el B, este me está sobrando, lo paso para el otro lado y se pasa como E. Y lo que estaba del lado derecho va como exponente. Acá no está escrito, pero en realidad el 1 va como exponente. Y así queda el resultado final. B es igual a E a la 1, si quieren lo escriben, ¿no? Pero digamos, lo que esté del lado derecho, sea lo que sea, si hubiera sido un 5, el resultado de la derecha, acá hubiera quedado E a la quinta. Siempre el logaritmo pasa para el otro lado de la igualdad como E, porque es el antilogarismo, y del lado derecho sube como exponente. Esto, como les decía, está en la guía que les pasé. Bien. Y ahí terminamos todos los casos, porque este mismo método aplica para cualquiera de las 3 indeterminaciones que son del tipo potencia. Les recomiendo, antes que siga creciendo la bola de nieve, ponerse con esos 100 y pico de ejercicios, sobre todo límites y derivadas. Ya vamos a volver al tema de continuidad y descontinuidad, que también vamos a dar más ejercicios. Y aunque no lo crean, ya estamos casi, hemos visto el grueso de todo lo que se va a evaluar en el primer parcial. Lo que nos falta es practicar, que ustedes se saquen dudas, que digamos, quemen pestaña, como digo yo. Vamos a completar con algunos temas más, pero el grueso está en lo que ya hemos visto. Profe, sí. El primer paso, que logaritmo de B, sí. No me acuerdo, sí. Volvemos acá a la ayudita memoria que yo les digo. Perdón. Este es el primer paso. En este caso, ¿se acuerdan? Este es el ejercicio dado. Eso va a ser igual a algo. En esta expresión resumen la vamos a llamar L, a ese resultado final. Entonces el primer paso es tomar el logaritmo, acá escribí el L. Del lado derecho escribo toda la función como venía, digamos. Tomo logaritmo en ambos lados. Acá no lo dice, acá quizás está. Acá se sobreentiende que acá adentro hay un límite, ¿no? La palabra límite es lo que tiende. Ah, la 10. Sí, profe, gracias. Entonces, este es el que te va a decir, te va a ayudar a recordar todos los pasos. Entonces, llamo a L a todo el ejercicio, al resultado. Lo represento de esta forma. L es igual al límite de esa expresión. Tomo logaritmo en ambos lados, el primer paso. Segundo paso, bajo el exponente. Y ahí evalúo. Si me da una indeterminación, aplico el método para el producto de cuando tengo una indeterminación, que uno de los dos lo bajo. Evalúo. Si me da indeterminado, aplico el L'Hopital. Si evalúo de vuelta, si me da indeterminado, aplico el L'Hopital. Y así hasta que llegue a un resultado válido. Y después, este truquito de el logaritmo, pasar para el otro lado, como es. Y acá en el exponente queda el resultado del límite. En este caso sería el L de esta expresión genérica, sería el L. Por eso les decía que este es el que te va a guiar. Gracias. Bien, gente, no sé si tienen otra duda. Si no, ya estaríamos por hoy. No queda otro que seguir haciendo ejercicio, ¿no?
Mañana una de esas lo usemos para practicar. Estaría bueno que hagamos un barrido por la guía. Podemos hacer un rato algunos ejercicios de los que tienen la guía que no los hemos desarrollado, o volver a ver algunos que tengan duda, para dejar solamente esto que le decía, los ejercicios de continuidad y discontinuidad, que nos faltó agregar algunos, antes de seguir avanzando. Y bueno, después tienen que ir viendo la teoría también. Yo sigo insistiendo y recomendándoles que se propongan la promoción completa. Vayan por todo, digamos. Pero para eso van a tener que ir preparando la teoría y la práctica. Y bueno, si no se da eso, el plan B, intentar promocionar el práctico, para que les quede para el final solo rendir la teoría. Sobre todo para los alumnos que ya tienen algo visto y que están completando y reforzando los temas, deberían tratar de llegar bien al parcial. Nos estaremos viendo mañana entonces. Que tengan buenas noches. Nos vemos, profe. Nos vemos. Buenas noches.